Mire, muy buenas tardes, apreciados estudiantes del Principios de Economía del Grupo C de la Universidad Francisco de Paula Santander. Les habla su docente Juan Álvaro Picón Contreras y en la tarde de hoy, 30 de septiembre del año 2020, vamos a proseguir con esta primera parte de lo que es nuestro programa de la asignatura Principios de Economía, en las cuales pues está basada en empezar a conseguir una información, una conceptualización que tiene que ver especialmente con economía, y para ello nos remontamos a un texto cuyo autor es Gregory Mankiw, y en él nos está presentando unos 10 principios de economía. Las dos clases anteriores tuvimos la posibilidad de avanzar con unos 6 principios, y ya en la tarde de hoy vamos a finiquitar para después de haber tenido pues esa primera parte podamos presentar lo que es el previo, y ya después para el segundo corte vendrían ya temas más de tipo de corte microeconómico. Vamos a observar lo que es la ley de la demanda, la ley de la oferta, lo que es el equilibrio del mercado. Eso ya vendría siendo para el segundo corte, y finiquitar ya con temas que tienen que ver con un poco más de macroeconomía, como lo que es el Producto Interno Bruto, la inflación y el desempleo. Allí, pues no siendo nada por más, entonces vamos a empezar con la socialización de este taller. Y para ello, pues necesito la participación de cada uno de ustedes. La primera pregunta en este taller vino de la siguiente manera. ¿Qué es economía de mercado? Y denos un ejemplo. Para ello vamos entonces también a apoyarnos aquí de acuerdo con la tabla, con el listado, y voy a preguntarle a la señorita Luisa Fernanda Umbarila Jaimes, ¿qué lograste conseguir de lo que es economía de mercado? Voy, profe. Bueno, profe, la definición que tengo dice: una economía de mercado es un sistema económico en el país donde las decisiones económicas y la fijación de precios de bienes y servicios se guían por las interacciones de los ciudadanos y las empresas individuales de un país. Una economía de mercado es fundamentalmente aquella en la que los empresarios son libres de controlar y coordinar los recursos productivos con el fin de obtener ganancias, creando productos que son más valiosos que los insumos que usan, y libres de fracasar y cerrar el negocio si no lo hacen. Un ejemplo: cuando vamos al supermercado, supongamos que queremos comprar un champú para el pelo. Ante nosotros tenemos un estante con todo tipo de marcas, colores, aromas y precios. Lógicamente, un consumidor buscará su marca preferida o aquella que le brinde una buena relación calidad y precio. La cuestión es simple: en un mercado podemos elegir en función de la calidad del ofrecido y el precio del bien. Los vendedores también pueden elegir en cuanto a la cantidad y la calidad del champú que quieren vender. Lo único que tendrán que tener presente es ajustar el precio conforme al mercado, puesto que de lo contrario su producto no se venderá. Okay. Muchas gracias, Luisa Fernanda, por esta respuesta, y lo que nos está dando está muy claro. Y allí usted nos está mencionando pues varias cosas. Que hay que, pues son una serie de decisiones que tienen que tomar unos agentes económicos, y entre esos agentes económicos vamos a encontrar pues las dos esquinas. En una de ellas vamos a estar lo que somos los compradores, cada uno de los miembros de una familia, los individuos que requerimos comprar algún bien o servicio con el fin de satisfacer una necesidad. Nosotros somos libres de comprar a cualquier productor, cualquier tipo de producto somos libres, lo vamos a hacer de acuerdo a lo que tú nos decías, lo que es el precio. Los individuos pues irán a tomar dentro de esa gama de productos que son ofrecidos por la otra esquina, que son los productores. Entonces, ¿con cuál de esos productos es que pues yo voy a adquirir de acuerdo también pues el precio que tienen? O
también puede depender de lo que es el gusto o la calidad o el diseño. Entonces ya el consumidor irá a decir libremente dentro de aquellos productos que nos ofrecen cuál es el que vamos a adquirir. Luisa Fernández nos está dando el ejemplo de los champús. Va a un supermercado en el cual empieza a observar diferentes marcas, lo que es Sedal, lo que es el H&S, lo que es Pantene, lo que es Tío Nacho, y de acuerdo a lo que va a necesitar Luisa, ella va a mirar qué es lo que requiere de ese champú y nadie pues la va a obligar a qué es lo que al champú que deba comprar. Por el otro lado, vamos a encontrar lo que son aquellos, los productores, lo que son los productores, y ellos son libres de empezar a ofrecer los productos que ellos tienen disponibles para la venta. De acuerdo con estudios de mercado que logren establecer, de acuerdo con el tipo del sector económico en el que se encuentren. En este caso, lo que son las empresas de champú, podemos observar que aquí en el mercado, lo que es en Colombia, no solo hay una empresa de champú que se están vendiendo, no existe solo una marca, existen varias marcas, las que acabé de mencionar y muchas otras marcas más que pueden existir. Y en esta economía de mercado, entonces el precio va a estar fijado es totalmente por el mercado, que es aquella interacción que hay entre compradores y vendedores, o lo que se conoce como la demanda y la oferta. Allí ningún gobierno va a empezar a intervenir para decir, venga, señores, qué pena con ustedes, pero el único champú que se va a ofrecer en Colombia es este, y le ponen una determinada marca, y las cantidades que se van a producir son aquellas, y el precio que se va a establecer es aquel. Aquí en Colombia no sucede eso, sino hay una libertad en el mercado. Igual con el ejemplo del champú, existen otros muchos ejemplos o muchos bienes que se están ofertando en nuestro mercado, y de acuerdo pues a la libertad que tienen tanto los compradores por adquirir cualquier tipo de bien que está siendo ofrecido, también existen libertad por parte de aquellos productores que competirán entre ellos y mirarán qué características lo va a hacer distintivo de un producto hacia el otro producto para empezar como a captar una mayor proporción de su mercado, y con este fin empezar a obtener unas ganancias que finalmente es lo que buscan, lo que son los empresarios, lo que son los productores. ¿Listo? Le agradezco mucho, Luisa Fernanda. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, entonces como no existen preguntas, ya por lo menos estamos preguntando a un Varila. Voy a preguntarle acá a William Andrés Mera. ¿Dónde está Mera? Mera lo tengo acá de 41. Y a Mera le voy a hacer la siguiente pregunta. Dime, William. La pregunta número 25 viene dada de la siguiente manera. Explique y dé un ejemplo del principio número 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. ¿Qué tienes allí? Listo, profe, ya le leo lo que yo. Si la mano invisible del mercado es tan valiosa, ¿por qué necesitamos el gobierno? Uno de los propósitos del estudio de la economía es redefinir la visión de usted con respecto al adecuado papel y al ambiente correcto a la política gubernamental. Una de las razones por las cuales necesitamos al gobierno es porque la magia, la mano invisible de la economía, solo funciona cuando aquel hace valer las reglas y mantiene las instituciones que son clave para el libre mercado. Y el ejemplo es... un ejemplo, un campesino no cultivará alimentos y cree que le robarán su cosecha. De igual manera, un restaurante no ofrecerá comida a menos de que se asegure que gente pagará antes de irse. Ok, listo. Permítame, le agradezco acá mucho. Voy entonces a reforzar ese concepto con Carla Viviana Leal. ¿Qué lograste conseguir, Carla? Pero, profe, ya. Bueno, ese es la 25, ¿sí? Sí. En ese principio nos dan a entender que qué papel juega en el gobierno. Muchas veces beneficia en el campo de la economía de mercado, regulando que en varios puntos el interés de una persona no se superponga al mecanismo de equilibrio del mercado, promoviendo la igualdad. Ok, listo. Es Entonces decir, acá, diga, sígame hablando de lo que me ibas a decir. no, pues ese sería como un pequeño concepto de lo que yo Ok, busqué. listo.
Ok, lo que pasa es que en este principio también vienen dados otras preguntas y yo de una vez se la voy a hacer a ti para empezar entonces a dar una explicación más general. La pregunta 27, ¿qué son los derechos de propiedad? ¿Qué conseguiste con eso? Esa es la 26, profe. La 26, ¿qué son los derechos de propiedad, perdón? Es la capacidad jurídica directa e inmediata que tiene una persona respecto a un objeto, una propiedad determinada, lo cual le permite disponer de ellos libremente dentro del marco establecido por la ley. El derecho de propiedad aplica sobre todo los objetos susceptibles de apropiación, lo cual está determinado por 3 características principales. Que sean útiles, pues de no serlo no tendría sentido su apropiación. Que sean limitados, pues de ser infinitos tampoco haría falta apropiárselo. Que puedan ser ocupados o pues de otro modo no habría cómo actuar el poder del derecho de propiedad sobre ellos. Okay. ¿Algún ejemplo? Sí. El ejemplo del dueño de una finca en el cual existen numerosos árboles frutales. Estos son junto con todo lo sembrado en el terreno, propiedad exclusiva del propietario, así como también lo serán los frutos de dichos árboles arrojen, ¿sí? y de los que el dueño podrá disponer como se le antoje, vendiéndolo, regándolo, dejándolo dañar. Ok, continúo con usted. ¿Qué son las fallas del mercado? ¿Conmigo, profesor? Sí, sí, ¿Con Carla? sí, es que contigo, seguimos contigo. ¿Qué son las fallas del mercado? Es una manera, el mercado no asigna de manera óptima y eficiente los recursos por sí solos. Ok, listo. Entonces vamos a lo siguiente. Entonces estamos observando que empezamos con este principio, que es el principio 7, que el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. En el principio anterior, que mencionamos que es una economía de mercado, entonces en esta economía de mercado van a interactuar lo que son los demandantes y los oferentes, o lo que son los consumidores o productores. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de economía de mercado, el gobierno no va a intervenir. El gobierno simplemente va a estar observando cuando se presenten algún tipo de falla. Y aquí, por lo menos dentro de la definición que nos entrega Gregory Mangio, nos dice que una falla del mercado es la situación en la cual el mercado por sí solo no asigna eficientemente los recursos. Ahí, ¿qué va a ocurrir? Algunas situaciones en las que hay algún tipo de productores que querrá, pues de una forma no tan lícita, empezar como a tener una mayor presencia en el mercado y empezar a formarse como tipos de monopolios o duopolios que no estén permitidos. Allí podemos observar acá en Colombia que en su momento existieron lo que eran los carteles del cemento, los carteles del papel higiénico, los carteles de los útiles escolares, lo que son los cuadernos. Entonces, hay unas empresas, ya ahorita John Freddy, qué pena, hay algunas empresas que de acuerdo porque logran tener un poder de mercado, porque son aquellas empresas que tienen como una mayor aceptación dentro de los consumidores, se pueden poner de acuerdo entre ellas mismas, entonces no dejan que los precios sean fijados en el mercado, o sea, y el mercado es aquel conjunto de compradores y vendedores, sino ellos empiezan como que a incidir en el precio, uniéndose entre ellas a escondidas y fijando algunos precios. En alguna situación estaban ingresando unas nuevas cementeras y lo que hicieron fue los que eran más fuertes bajar el precio de una manera muy inferior a lo que eran sus costos de producción. Pues ellos tienen una gran cantidad, un capital económico, un músculo financiero que podían en esos momentos operar a pérdidas, pero no les interesaba. Ellos lo que querían es como sacar del mercado a aquellas empresas que iban a empezarles a competir y que no tenían la misma capacidad financiera que ellos, entonces con el fin de que pudieran ser excluidos del mercado y una vez estuvieran por fuera, volver a incrementar los precios y empezar a acaparar
todo lo que es el mercado. Entonces, en ese momento, cuando pues se presentan fallas en las que algunos productores se pueden juntar con el fin de sacarle un máximo provecho, pero que no sea de una forma como que lícita, sino que sea algo como que escondido entre ellos, entonces el gobierno tiene que empezar esto a actuar. Allí también nos menciona también otra pregunta que es en torno a las externalidades. Y allí, pues, Gregory Mankiw nos dice que una externalidad es aquel impacto de las acciones de una persona sobre el bienestar de otras. En otros términos, en otras palabras, podemos decir, una externalidad es algo que proviene de afuera, por eso externalidad de algo externo. Y eso externo puede afectarnos tanto positivamente como negativamente. Una externalidad negativa puede ser dado cuando requerimos en el mercado acá en Cúcuta, los consumidores estamos esperando unos productos agrícolas y quizás por fallas o bueno, por una temporada invernal, por época de lluvias, los campos en los que se están cultivando ciertos productos agrícolas logró pues quemar o arrasar y entonces esa producción se averió, se dañó y no logró llegar por lo menos a la ciudad de Cúcuta. Entonces, algo externo, como fueron las lluvias, nos afectó a lo que éramos, pues, a aquellos vendedores que no se esperaban, al campesino, no sé, al agricultor, no se esperaba que se le fueran a dañar su producción, entonces lo va a afectar a él y también nos van a afectar a los consumidores, por cuanto al no llegar estos bienes, empiezan a escasear y al hacerse tan escasos, al no contar con muchos de estos bienes, lo que va a ocurrir es los pocos bienes que existen acá en nuestra sociedad, acá en Cúcuta, van a tender a incrementarse. Otra externalidad negativa se vino presentando también con lo que es lo del COVID-19. Nadie pues esperaba los alcances que llegase a tener esta epidemia inicialmente, que después por la Organización Mundial de la Salud fue considerada como pandemia. Y allí pues los gobiernos, y en especial hablando del colombiano, tuvo que tomar la decisión de exigir a que pues los sectores de la economía tendrían que estar casi en su totalidad paralizados, no podían ejercer las actividades ni productivas, ni comerciales, ni de distribución, salvo contadas excepciones que eran pues necesarias para ello. Entonces allí con esta pandemia se presentó una externalidad y dése cuenta que el gobierno intervino. ¿Y de qué manera intervino el gobierno? Señores, si no se paraliza nuestra actividad, tenemos que tener esto en esta época, un distanciamiento para evitar que pues nuestro sistema de salud colapse y que exista el mayor número de personas que se puedan contagiar, puedan, de acuerdo con este contagio, con estas enfermedades y que tuvieran otras morbilidades, pudiesen en algunos casos, en muchos casos, presentar su fallecimiento. Allí intervino el gobierno. En otras situaciones, el gobierno no hubiera intervenido y hubiera dejado simplemente que pasara lo que tuviera que pasar, porque eso ya es una decisión que toman en torno lo que son los compradores y los vendedores. Pero así como este COVID-19 afectó a algún tipo de empresas, a muchas empresas de muchos sectores, también favoreció a otras. Y dentro de ellas los que favoreció es aquellas que era dentro de la rama de la salud, de los que producían lo que eran los tapabocas, pues que anteriormente, pues muy pocas veces se adquiría un tipo de bien de eso, simplemente cuando ibas a visitar a un familiar o a un amigo en alguna clínica que le exigían cuando ibas a ingresar. De resto, pues no se compraba en la cantidad que se está haciendo en el momento. Eso fue una externalidad pues positiva, pues que favoreció a aquel tipo de empresas que se dedican por lo menos a fabricar lo que es el tapabocas, a aquellos también que se encargan de lo que es el vestuario y todo lo demás que deben contarse, algunos otros bienes de tipo pues lo que son los jabones y antibacteriales, desinfectantes, para ellos fue muy bueno, entonces fue una externalidad positiva que si no se hubiera presentado pues quizás hubiera tener un nivel de ventas pero no en la misma cantidad en que lo está teniendo ahora. Para finiquitar eso, entonces, en una economía de mercado, el gobierno no interviene. El gobierno empieza a intervenir en aquellas situaciones
en las que los productores que están allí no son capaces de redistribuir muy bien aquellos recursos y quieren sacar un lucro exclusivamente para ellos. Entonces, en ese es donde empieza a intervenir el gobierno y empezar a fijar unas reglas y unas políticas. Para ello, pues también en Colombia contamos lo que son las superintendencias. Aquellas empresas que pertenecen a la rama de la salud, pues existe la superintendencia de salud. Aquellas de la rama financiera, existe la superintendencia financiera. También existe la superintendencia de industria y comercio, para empezar a vigilar a aquellos que quieren empezar a sacar provecho y a incrementar mucho los precios que pues no deben tener allí por encima de lo que pudiese ser una economía de mercado. Entonces, allí en esas situaciones es que pudiera intervenir el gobierno para mejorar aquello que los particulares no están haciendo de la mejor manera. ¿Alguna pregunta en torno a ello o algún aporte? Profe, pues yo como, no sé si como preguntar o, sí, en cierto modo preguntar, a esos sectores que benefició, en cierto modo ellos cayeron como en una falla de mercado, ¿no? Por tanta demanda y no llegaron como a soportar tantos tapabocas, tantos alcoholes que en cierto modo se escaseaban ya en algunas temporadas, pues entonces se le puede denominar a esa parte que sucedió una falla de mercado. En ese momento, de la manera que lo está planteando, sí. O sea, pues, es que no se estaba preparado para ello. Entonces, como acá nos dice el ejemplo, perdón, la definición nos dice, situación en la cual el mercado por sí solo no asigna eficientemente los recursos. Aquí lo que vamos a encontrar es que los consumidores van a necesitar tapabocas y vamos a mirar en el mercado cuántos tapabocas existen. Allí lo que presentamos es un déficit de tapabocas. Y entonces esto cuando veamos más adelante vamos a mirar cuándo son los excedentes. Entonces el consumidor va a querer más, mayor número de tapabocas y no va a encontrar en el mercado y allí entonces pues se va a presentar una deficiencia por cuanto no se están asignando los recursos que se requieren. Por lo tanto, en algún momento debió pues permitirse quizás la importación bueno, o sea, una importación es traer de otro país, entonces para empezar a copar lo que es nuestra economía nacional, y lo otro, pues ya mientras las empresas locales empezaban como que a producir en un mayor número para lograr copar estas necesidades que tienen las personas. Allí, dése cuenta, interviene el gobierno. El gobierno, bueno, los individuos necesitan tapabocas, no hay, ¿qué vamos a hacer? Interviene el gobierno, vamos a permitir, vamos a disminuir los aranceles, porque en ese momento lo que hicieron fue eso. Entonces, para cuando llegasen del exterior, entonces viniesen con un precio más bajo y que pudiesen ser comercializados aquí en torno a la economía. Ah, ok, profe, gracias. Bien. Ok, en otras situaciones el gobierno pudiese decir, vamos a incrementar los aranceles para evitar que vengan de afuera otros productos y vamos a favorecer lo que es la industria nacional. Allí entonces, mirándolo desde ese punto de vista, sí se presentó una falla del mercado por cuanto las personas necesitaban tapabocas y en nuestro mercado nacional no existían, porque las empresas que estaban hasta el momento no estaban preparadas para producir en mayor masa, por cuanto pues el nivel de demanda anteriormente a la pandemia era menor. ¿Listo, Nicolás? Okay. Sí, señor, listo, profe. Listo. Entonces, Nicolás, sigamos entonces contigo. Bueno, acá decimos que el poder del mercado viene siendo con lo que acabamos de mencionar, que es la capacidad que tiene un solo actor o agente económico o un grupo pequeño de actores económicos de ejercer influencia considerable en los precios de mercado. Acá podemos observar lo que son empresas de telefonía celular y las podemos contar casi con los dedos. Lo que es Movistar, lo que es Claro, son los que prácticamente acaparan todo, pues estos servicios. Entonces, entre ellos, pues van a tener un poder de mercado, pues cualquier situación o cualquier precio que ellos puedan de pronto poner al mercado, pues los colombianos, los que estamos aquí, vamos a tener que pagar por ellos, por esos productos, esos bienes y servicios que nos están ofreciendo ellos, porque son los que están como acaparando el mercado. Pero contigo entonces vamos con la siguiente, con la pregunta 31. Explique y dé un ejemplo del principio número 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Qué lograste encontrar allí?
Ya, pero profe, un segundo. Ok, tranquilo. Listo. Bueno, lo que yo consulté dice que se sabe que para saber la economía de un país se hace en base en siglas o abreviado PIB, suma el Sí. valor de toda la producción en un periodo. Entre más produzca un país, su nivel de riqueza mayor como el nivel de vida. Entonces, Ok, de ejemplo, encontré que el gobierno abrió nuevas sedes de empresas, por ejemplo, de sectores como crean leche, que muebles, zapatos, para producir en cada ciudad del país, por lo que generó más empleo y más producción en un producto. ok, También, digamos, pues diría yo que al comprar algunas franquicias también genera más empleo, más ventas, más comercio, como por ejemplo la franquicia que compraron, la de Subway y la de McDonald's, en cierto modo, no sé, en la ciudad o en el país, genera más comercio, genera más economía, más empleo. Entonces, de ese otro modo también se puede ver ese concepto. ok. ¿Qué encontraste con lo que tiene que ver con productividad? La pregunta siguiente, la 32. Cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. Ok, Ejemplo, encontré la empresa de lápices al año produce 5.000 lápices, menos que el mes pasado. Por lo tanto, el nivel económico puede aumentar o disminuir. ok, listo. Entonces, le agradezco a Nicolás entonces por su intervención. Y Nicolás empezó fue pues, a ubicarnos dentro de lo que es el Producto Interno Bruto. Entonces, el Producto Interno Bruto es la sumatoria de todos los bienes y servicios que se, que se producen, que se ofrecen en una economía en un periodo de tiempo determinado. Y allí podemos observar que en la medida en que pues existan mayores empresas que puedan permitir producción pues en masa, entonces mayor cantidad. Entonces, acá en Cúcuta, por lo menos a lo largo del tiempo, hemos visto que es una ciudad que con su límite por Venezuela, nos hemos dedicado casi que exclusivamente a la actividad comercial y hemos explotado muy poco lo que es la actividad industrial. Son muy contadas empresas que están en la ciudad de Cúcuta, que son pues industrias como Cerámica Italia. Entonces, Cerámica Italia, ¿cuántas personas no puede emplear? Otra empresa, Arrogelves, ¿cuántas personas no emplea Arrogelves? Y si vamos a tomar el ejemplo, pues Arrogelves o Cerámica Italia o Coagronorte con su producto Arroz Zulia o Leche La Mejor, entonces con el producto lácteos que nos ofrecen, tanto la leche, el yogur, el queso, entonces esto, y otros bienes derivados también de la leche, si esas empresas que están acá en la ciudad de Cúcuta, ¿cuántos empleos puede generar? Y ahora, si no existieran estas empresas, si no nos dedicáramos exclusivamente a la actividad comercial, que es simplemente comprar lo que produce otro, pongamos otra región del país. Aquí en Cúcuta le estamos entonces comprando a lo que es Santander, a lo que es Antioquia, a lo que es de Cundinamarca, a lo que es la parte del Atlántico en la costa, a lo que es el Valle del Cauca. Allí por ello se logra como que apreciar que estas regiones, como se han dedicado como a esas actividades industriales, pueden tener un mejor nivel de vida por cuanto al dedicarse pues a la actividad productiva van a poder contar y van a poder requerir mayor talento humano, mayor mano de obra, trabajadores, y al tener un mayor número de trabajadores lo que van a hacer es que estas personas van a recibir unos ingresos y esos ingresos pues van a destinarlos para adquirir aquellos bienes y servicios que requiere la economía. Entonces, eso es lo que se trata, pues, este principio, y es en el cual, pues, miramos a ver de qué manera nos vamos a volver productivos, de qué manera vamos a empezar, por lo menos acá en Norte de Santander o en la ciudad de Cúcuta, a empezar a producir aquellos bienes y servicios que no lo estamos haciendo, que le estamos comprando a otras regiones del país, y al hacerlo, y que los cucuteños pudiésemos comprar, porque es que somos una ciudad numerosa en términos de población. Lo que pasa es que de esto no nos hemos dado cuenta, pero Cúcuta es la sexta ciudad del país, después de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Somos la sexta ciudad del país. Y como somos la sexta ciudad del país, tenemos un gran número de individuos, de personas que también se van a vestir, que también se van a alimentar, que también van a requerir una cantidad de bienes y servicios y que no lo estamos produciendo nosotros porque pues no hemos o podido, no hemos querido o porque no hemos contado de pronto con unos recursos
o con algunos créditos por parte del sistema financiero, o quizás porque estamos acá como adormecidos y preferimos hacer una actividad comercial que es como la más fácil, que es simplemente comprar y venderla a otro. En un establecimiento de comercio quizás podemos contratar o puede estar a cargo de una persona, dos personas o por mucho unas 5 personas, dependiendo de pronto qué tan grande sea, mientras que una actividad industrial nos puede generar un mayor número de empleos y esto es lo que va a producir que pues aquellas sociedades que se vuelvan un poco más productivas, acá tenemos que mirar también, empezar a incorporar lo que es el componente tecnológico para poder realizar las cosas, la producción en el menor tiempo posible, poder realizar un poco más y con una disminución de unos costos para con ellos poder ser competitivos y poder salir al mercado y tener una mayor proporción de, de aquella torta, de tener un mayor número de personas que están dispuestos a adquirir nuestros bienes y servicios. ¿Alguna pregunta aquí, Nicolás, o alguno de los que están allí? No, pues de mi parte no, señor. Ah, listo. Entonces, aquí ya, entonces, continuamos entonces con el otro. Entonces ya vamos con la pregunta número 33 y voy a preguntarle a Nicole Manuela. Nicole. Sí, señor. Hola, ¿cómo está Nicole? Mire, el siguiente ejemplo es lo siguiente. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los Los precios precios incrementan. Ok, voy a leer la información que tengo acá porque pues la verdad es muy precisa. La inflación en la primera década del siglo XXI ha sido cercana a 2.5 por ciento, lo que significa que a este ritmo los precios necesitarían 30 años para duplicarse. Debido a que una alta tasa de inflación impone varios costos a la sociedad, mantener la inflación a un nivel bajo es uno de los objetivos de los diseñadores de las políticas económicas de los diferentes países del mundo. ¿Qué provoca la inflación? En la mayoría de los casos que la inflación es alta y se mantiene alta por un tiempo, el culpable es un aumento de la cantidad de dinero en circulación. Cuando un gobierno emite grandes cantidades de dinero, el valor de este disminuye. Por ejemplo, a principios de 1920, en Alemania, cuando los precios se triplicaban en promedio cada mes, la cantidad de dinero que el gobierno emitía también se triplicaba mensualmente. En Estados Unidos, aun cuando la historia económica de ese país es menos dramática, la conclusión es la misma. La alta tasa de inflación experimentada en 1970 se relacionó con un rápido aumento en la cantidad de dinero en circulación y del mismo modo la baja inflación en años recientes está asociada con un lento crecimiento de la cantidad de dinero. Ok. Nicole, le agradezco mucho. Tú estás viviendo, o sea, por lo menos acá en Colombia, el encargado de la emisión de dinero es el Banco de la República, que es nuestro banco central. Y de unos años por acá, creería que tendría que del 2000 como hacia acá un poquito menos, tendré que revisar la información, los datos que se están dando. Nos hemos preocupado como país a través también del Banco de la República, que empezó a tener como cierta independencia a partir de 1991 con la constitución política de nuestro país. El Banco de la República fue creado en 1923, pero entonces, dada esa independencia, lo que buscaron fue empezar a tener una inflación inferior a 2 dígitos, quiere decir que no superase el 10%. Entonces, desde esa época hemos venido trabajando con ellos y ha podido lograrse. Y el Banco pues, de la República pues, es autónomo en la toma de sus decisiones y va a intervenir en lo que es la política monetaria del país. Una de las funciones que tiene el Banco de la República es la emisión del dinero, pero también una de las principales funciones que tiene el Banco de la República es controlar lo que es la inflación. Aquí en Colombia vemos que el Banco de la República no es aquel medio que se utiliza con el fin de tener la cantidad de dinero que en su momento lograse tener la economía. Pues debe existir una cantidad de dinero que debe estar circulando en el país. Entonces, con esa dicha cantidad de dinero, en la medida que pues empieza a existir más dinero, va a provocar un efecto inflacionario. Y en la medida en que la cantidad de dinero que va a circular es inferior, va a producir efectos del desempleo. Entonces, allí es una disyuntiva que vamos a mirar qué es con el siguiente
con el siguiente ejemplo, el siguiente principio, pero en este caso lo que vemos es que en Colombia han estado controlando muy bien lo que es la emisión del dinero para evitar que haya mucha más cantidad de dinero circulando en la economía, y como lo dijo Nicole, al existir mayor cantidad de dinero lo que va a provocar es que el precio de ese disminuye y va a provocar efectos inflacionarios. Hace muchos años, cuando, pues antes de 1900 se creó como el primer banco central acá en Colombia, y después como 1905 se creó el otro banco central, uno se llamó Banco Nacional, otro se creó Banco Central. En dicha época se presentaron inconvenientes en la economía, como la Guerra de los Mil Días, como en 1903 la separación de Panamá, y el país estaba pasando situaciones muy difíciles en el de tipo económico. Como estábamos en guerra, debían empezar como que a comprar armas para poder ir a combatir, y pues al no tener el dinero, optaron porque pues el Banco Central que existiera en su momento empezara a emitir el dinero que se necesitara, pero de acuerdo, igual como nos puso Nicole Manuela en el ejemplo, lo que pudimos apreciar es que pues en la economía empezó a presentarse una dificultad, y cada vez entonces iban a necesitar imprimir más dinero, y resulta que cada vez que el dinero que iban imprimiendo iba perdiendo el valor, y como perdía el valor tenían que imprimir mucho más dinero, y eso lo que provocó fue efectos inflacionarios. Quizás esa es la época más difícil en términos inflacionarios en el país. Pues Nicole sí ha estado en la parte, pues viviendo en Venezuela, se pueda dar cuenta que en Venezuela pues la situación es muy distinta a la nuestra. La inflación es demasiado alta. Exacto. La inflación es necesaria, pero sin embargo se da uno cuenta de que, por ejemplo, en Venezuela, cuando la inflación es demasiado alta, la economía no va para hacia ningún lado porque pues simplemente no hay quien compre, y los que venden pues necesitan nivelarse a los precios de las demás personas. Entonces no pueden vender al precio al que lo compran, porque va a ser demasiado barato a comparación de los otros. Entonces terminan con una inflación de más del 200%, y realmente en Venezuela con ese tipo de economía no va hacia ningún lado. Y también en Colombia, no sé, profesor, qué información tengas o qué tan actualizado esté. La última vez que escuché de la inflación en Colombia fue de que no ha aumentado ni disminuido, y siento que eso es un problema porque la inflación no debería aumentar cada año para mantener como una economía equilibrada. Sí, aquí lo siguiente, lo que pasa es que acá en Colombia lo que es la inflación van dando datos, y estos se van acumulando. Entonces es lo que hay tres formas de calcular la inflación. Una vez entonces empezamos a mirar, si estamos en el mes de septiembre, cuánto fue lo que eran los precios que estuvieron en septiembre del año anterior. Aquí en Colombia, pues esto lo vamos a mirar más adelante. Cuando se va a calcular lo que es la inflación, entonces pues es de dos formas. Primero, pues el Banco de la República tiene su meta de inflación, en el cual va a estar por el orden del 3%. Y de acuerdo con en lo que va avanzando el año, el Banco de la República tendrá que tomar decisiones en cada una de las juntas que ellos se reúnen, en el evento en que pues este 3% se va incrementando, o si en un punto porcentual, como si llegase al 4%, entonces tienen que tomar una decisión, o si ese 3% ven que va disminuyendo al 2%, entonces también van a tener que tomar decisiones, y eso es de política monetaria. Y por el otro lado, pues entonces ya lo que es para el cálculo, pues el cálculo ya lo hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y lo que hacen es mirar cuál es el comportamiento que logran tener unos bienes y servicios que están en Colombia. En la actualidad, esos bienes y servicios vienen estando por el orden de los 446 bienes, y solo de ellos, que son los bienes de primera necesidad, los que están distribuidos de acuerdo pues a los diferentes sectores que existen. Entonces, son solo esos bienes los que van a empezar a mirar cuál ha sido el comportamiento, entonces con respecto al mes anterior, con respecto a lo que se ha corrido el año, es decir, desde enero hasta septiembre, o lo que es este precio del 30 de septiembre de ahorita con respecto al precio anterior. Y ellos, el DANE nos está arrojando la cifra, pero entonces no son todos los bienes y servicios que están en la economía, sino son solo aquellos que están hacen parte de la canasta de bienes y servicios, que también es determinada por el mismo DANE. Ahorita tenemos que estar pendientes, pues en esta época de pandemia, pues sí van a traer como efectos
pues contrarios a los que de pronto se esperaba. Y lo que es en política monetaria, sí estamos observando que el Banco Central, que es nuestro Banco de la República, ha empezado a disminuir lo que es su tasa de interés. Antes la tasa de interés había estado por el 4,25, disminuyó al 4, después al 3,75, después al 3,50, después el 3,25 ha ido disminuyendo. Ahorita creo que está en el, no recuerdo si es 2,75. Entonces, ¿con qué fin lo hacen? Porque pues las empresas no están acudiendo a los bancos comerciales a solicitar préstamos. Y en este momento de recesión se requiere que en la economía exista una disminución de las tasas de interés para que los empresarios se vean motivados a acudir pues, a pedir prestado dinero y poder ser dedicados a su actividad productiva. Entonces es lo que te puedo contar de pronto de política monetaria del Banco de la República. En torno a los datos de inflación toca estar pendiente de las cifras. Entonces, si la cifra que nos está dando de pronto de lo corrido de aquí, de enero hasta septiembre, o si esa cifra es de septiembre de este año a septiembre del año anterior, ¿sí? Entonces, para mirar cuál es el efecto que se está presentando, pero siempre procuran que controlar lo que es la inflación para que no lograse avanzar en torno pues a lo estipulado. Y pues además, entonces, esto, pues lo que también buscamos es, al presentarse un problema inflacionario, pues va a ser mucho más nocivo para el país. Y allí tienen que actuar el gobierno central a través de la política fiscal, y ellos lo hacen a través de lo que son los impuestos y a través de lo que es el gasto público. Y el Banco de la República, que se encarga de la política monetaria, lo hará a través del incremento de las tasas de interés, lo que son las operaciones de mercado abierto, conocido como OMAS, o lo que es el encaje bancario, aquella proporción, aquella reserva que les están diciendo los bancos comerciales que tienen que guardar allí en el Banco de la República y que no pueden destinar, con el fin de que pues en algunos casos no exista la circulación del dinero, no se exceda, o en otros casos empezar a restringir. Entonces, se tiene que tomar muy en cuenta lo que son estas cifras, Nicole. Y también, entonces, ubicarnos en la época, o sea, estamos en una época de pandemia, quizás si no existiéramos en la época de pandemia tendríamos unos resultados distintos. Nicole Manuela. Sí, sí, profesor. Disculpa. No, tranquila. ¿Hay alguna pregunta acerca de ello? No. Ok, listo. Entonces, la siguiente está relacionada con ello. Y existe una disyuntiva entre inflación y desempleo. Allí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, aquí en Colombia, pues ya estamos diciendo que pues a través del Banco de la República, pues ellos tienen una meta de inflación, y lo que buscamos es que dentro pues, de esta, pues como está su meta de inflación, que pues es del 3%, entonces ellos buscan que la inflación acá en Colombia sea muy controlada. Y al ser controlada, puede provocarse efectos en el desempleo. ¿En qué efectos se pudiesen presentar? Entonces, vamos a poner el ejemplo de una cantidad de dinero que debe estar circulando en la economía. Si hay momentos de recesión, entonces se presenta desempleo. Y si se presenta desempleo, tenemos que empezar a mirar de qué manera empezar como que a cubrir esa problemática, y para ello necesitamos que exista un mayor de dinero circulando en la economía. Para ello, pues el Banco de la República lo que disminuirá es la tasa de interés, con el fin de que los bancos comerciales que le piden prestado al Banco de la República, las personas no le piden prestado al Banco de la República, sino son los bancos comerciales. Entonces, como el Banco de la República disminuye sus tasas de interés que le cobra a los bancos comerciales a los cuales les presta el dinero, entonces los bancos comerciales también tendrán que disminuir esa tasa de interés, y al disminuir la tasa de interés va a incentivar a que los empresarios acudan a los bancos comerciales, con el fin que esos recursos sean destinados a reactivar lo que es la actividad productiva. Pero el momento en que eso empiece como a desbordarse, en el que haya una mayor cantidad de dinero, entonces lo que van a provocar es que hay muchas personas que van a comprar, y como ahí van a comprar, entonces va a presentar un exceso en lo que es el exceso de demanda. Entonces son muchos los que van a comprar, y como son pocos los que están acá vendiendo, el ejemplo que nos estaba mostrando en torno a lo que son los tapabocas, entonces pongamos que allí están diciendo que no existían tapabocas,
y en ese momento lo que vamos a mirar es esto, que son muchas personas, perdón, le perdí acá un poco como el hilo. Entonces necesitamos reactivar, como es mucho el dinero que existe, entonces ellos van a querer adquirir lo que son unos bienes, y al no encontrarse, ese bien se vuelve escaso, y al volverse escaso empieza a incrementar su precio, y es lo que va a provocar la inflación. Ahora, ya cuando se presenta el efecto, perdón, Nicole, ya cuando se presenta... Sí, en la información que yo tengo dice que con el tiempo un incremento en la demanda puede ocasionar que las empresas incrementen sus precios, pero antes de que esto suceda, este incremento en la demanda estimula a las empresas para que produzcan más bienes y contraten más trabajadores. Entonces, como contratan más trabajadores, reduce el desempleo. Es como un ciclo. Sí, exacto. Allí viene siendo un ciclo en los cuales viene lo siguiente. Entonces, cuando veamos la oferta, entonces las empresas irán a producir de acuerdo a aquellas cantidades que ven que, pues, cuando se está incrementando la demanda, si hay muchas personas, muchos consumidores que van a adquirir algún bien, y si no están, entonces las empresas tienen que mirar de qué manera, pues, pueden incrementar ello. Pero el momento inicial, o sea, antes de que eso ocurra, ¿qué va a pasar? O sea, antes de que eso ocurra, lo que vamos a ver es que pues hay muchas personas que están comprando, entonces hay un en exceso de demanda, y lo que hay las empresas que están produciendo en el momento antes de que ellos incrementen. Por lo que pasa es que la situación inicial ellos no han incrementado. La situación inicial es que ellos están produciendo la misma cantidad que estaban requiriendo anteriormente. Y lo que se va a presentar es un déficit en la oferta. Y al presentarse ese déficit, lo que va a provocar es un incremento en los precios. Ya esto se ajustará cuando pues las empresas vean que pues como existe, incrementó lo que es la demanda, ellos también tomen la decisión de empezar a producir una mayor cantidad de bienes y servicios. En la medida que ellos vayan a producir más, lo que van es a equiparar y va a convertirse en lo que es un equilibrio, y pues ello también nos va a favorecer en el sentido en que pues entonces si van a requerir más trabajadores, pues entonces va a combatir con esto pues el desempleo. Entonces allí vemos lo que son las Por esto es situaciones. que las cajas de tapabocas al inicio de la cuarentena costaban 60.000 pesos y ahorita uno encuentra un tapabocas a 500 pesos. Exacto, es lo mismo, porque es que en su momento eran mucho más los consumidores. Es que antes, un ejemplo, antes era 1 millón de personas, 500.000 personas que compraban un tapabocas. Después de pasar de 500.000, vamos a pasar a 50 millones de personas que requieren tapabocas. Entonces, pues al ver, o sea, las empresas que estaban anteriormente no podían producir los 50 millones de tapabocas. Y al no poderlo producir, entonces habían pocos tapabocas. Entonces, no nos tomemos el ejemplo con un tapabocas, sino con un vaso de agua. Lleguemos a una ciudad donde pues no hayan entonces eso, venta de agua, sino solo sea una persona la que está, y tenemos esto, una ciudad como Cúcuta que tenemos mucha sed, de acuerdo con el calor, nos produce esa sensación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprar vasos de agua, pero resulta que si asisten 10 personas que van a comprar estos vasos de agua y solo hay una botella que se está vendiendo, entonces ahí qué es lo que va a provocar. Entonces los que vamos a comprar necesitamos el agua y estamos dispuestos a pagar una mayor cantidad por ese precio en el vaso de agua. Eso mismo fue lo que pasó con el tapabocas. Y eso es lo mismo que pasa en la economía, en torno a lo que es la inflación y el desempleo. Y tiene que ver en torno a la cantidad de dinero que debe estar circulando. Si hay mucha cantidad de dinero circulando, va a provocar un efecto inflacionario. Pero si es poco el dinero que está circulando, va a producir un efecto en el desempleo. Es decir, que cuando la competencia aumenta, también los precios bajan. Porque Eso, el ejemplo del pozo, si hubiera no solamente una persona que tiene el pozo, pues entonces estaría más barato, porque entonces no solamente va a estar él, sino que va a haber mucha más gente que puede ofrecer agua. ok, claro que sí. Entonces, cuando estaba poniendo el ejemplo, digamos, del agua, entonces que sean manos de una sola persona, allí estaríamos hablando de un monopolio. Entonces, es una persona la que está allí, y como es el único que está presente en el mercado, lo que va a originar es que un precio decisor. Entonces, va a tomar la decisión de qué precio tomar, y las demás personas van a tener que, pues, pagar por ese precio. Pero entonces tampoco lo pongamos que exista uno solo. Existan varias empresas, pero de todas maneras lo que estén produciendo esté que sea un poco menor a lo que realmente esté requiriendo. Ponemos el ejemplo también acá en Cúcuta, lo que era el tema de la gasolina. Acá pues existían unas estaciones de servicio que en su momento pues eran mínimas en torno a lo que las personas iban a consumir gasolina.
porque el cucuteño o el que vivía acá en la ciudad de Cúcuta prefería comprar la gasolina de contrabando, la que vendían en Pimpinas, y encontramos en cada esquina pues varios puntos de venta de gasolina y veíamos cuando pasamos por una estación de servicio, las estaciones de servicio estaban cerradas. Cuando empezaba a escasear el producto proveniente de Venezuela, que originaba que ese precio de la pimpina empezaba a incrementarse. Si el precio de la pimpina estuvo en 8.500 pesos en su momento, 5 galones, alcanzó a estar en órdenes de los 40.000. Entonces ocurre por lo mismo. Entonces, allí que se va a presentar, ahí las personas están requiriendo comprar una cantidad de bienes y servicios, pero vamos a apreciar que en el mercado pues no nos lo están ofreciendo. Y como no lo están ofreciendo, ese precio va a incrementarse. Allí entonces, pero lo que es este principio, lo que se busca es que hay una cantidad de dinero que debe estar circulando. Si esa cantidad de dinero pues es mucho mayor, pues se va a crear un efecto inflacionario, pues las personas tienen dinero en el bolsillo y como tienen dinero van a tender a gastarlo y van a empezar a comprar. Y como van a tender a comprar, eso va a originar que vayan a empezarse a incrementar lo que es los precios de los bienes y servicios. Pero si existe una cantidad de dinero que está por debajo del que debe circular, va a presentarse un efecto del desempleo. Entonces, si no hay dinero, entonces las empresas no van a poder producir. Y si no van a poder producir, pues también entonces va a presentar un efecto, pues también va a generar lo que es el desempleo. Van a generar empresas, lo que es la pandemia. Las empresas no producen, van a provocar desempleo, requieren que haya dinero circulando en la economía para poder reactivar y con ello, pues, que el desempleo entonces empiece como a minorarse, pero también si empieza a existir mucha más cantidad de dinero en la economía, va a provocar un efecto inflacionario. Profe, disculpe, Dime. es que lo que pasa es que Daniela Ferreira escribió y dijo que tiene problemas de conexión. Bueno, me escribió a mí. Daniela Reina. Ferreira, Ahorita, Ferreira, Daniela. perdón. Pues yo no podía entrar tampoco y usted tomó lista y cuando yo entré usted ya había tomado lista. Tranquila ahorita, Karen, que entonces ahorita cuando termine lo que es la grabación, vuelvo y tomo la lista para ver quiénes son los que presentaron inconvenientes. Aquí está, De todas gracias. maneras, de todas maneras, yo les recuerdo que pues esta clase está siendo grabada y pues apenas tenga el link se los estaré compartiendo a cada uno de ustedes. ¿Quedó ya un poco más claro este principio? Sí, profesor. Listo, Quedó claro. Nicole. Entonces ahorita vamos con el último principio. Y el último principio dice, la sociedad enfrenta a corto plazo la disyuntiva entre inflación y desempleo. ¿Ese era este? Ah, perdón, no, este ya está al principio. Ahora vamos con la última pregunta, ¿qué es el ciclo económico? Karen Valentina, ¿lo tienes allí? ¿Qué conseguiste de ciclo económico? Señor, yo conseguí que el ciclo económico es una serie de fases por las que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final y que el ciclo económico comienza de nuevo. O sea, es como unas fases por las que pasa la economía, entonces, como digamos, unos escalones. Y se presentan varios fenómenos comunes, como pueden ser los ciclos, también hay otros ciclos como los comerciales o unas fluctuaciones clínicas. Y se le conoce como un ciclo debido a que una vez determinado comienza de nuevo desde el inicio, formando una rueda continua. Sin embargo, debido a su imprevisibilidad, no puede ser tomado esto como una regla formal. Ok, listo. ¿Cuáles siglos encontraste tú? Pues aquí, cuando yo busqué eso, me decía que habían otros fenómenos comunes a lo largo de la historia de la economía, que estaban como los ciclos comerciales y las fluctuaciones clínicas. Sí, lo que pasa es que, mire, en la economía hay épocas en que la economía se encuentra bien, hay épocas en que la economía se encuentra mal, entonces hay épocas en que estamos en recesión, hay épocas en que empezamos a recuperarnos y hay épocas en que llegamos al auge. Entonces, todo eso son ciclos económicos que se van presentando. Y lo que son los gobiernos tienen que empezar como que a ver de qué manera van a provocar pues pasar de un ciclo hacia otro. Si nos encontramos en una época recesiva como la actual producida por la pandemia, debemos mirar de qué manera empezamos a salir. Y la manera de empezar a salir es a través cuando se emplean lo que es la política fiscal con el incremento del gasto público. Allí con el incremento del gasto público el gobierno tendrá que empezar a destinar recursos a los hospitales, a construcción de carreteras, a construcción de escuelas y con todo ello y con todos los demás programas lo que va a producir es que va a contratar una cantidad de personas y con esa cantidad de personas pues lo que está originando es a su vez está empleando pues personas y al emplear pues va a ser esto benéfico
por cuanto estas personas van a contar con unos ingresos, un salario, y con esos salarios o esos honorarios, en caso de ser contratos de prestación de servicios, van a ser beneficiosos en torno a que van a destinarlos para satisfacer las necesidades de las personas y a ir a los establecimientos de comercio a adquirir estos bienes y servicios, y ello también pues va a generarse un ciclo pues que en la medida que estas empresas vendan sus bienes, pues van a obtener ganancias, van a poder producir un poco más y van a poder comprar trabajadores. Ya después de que pase pues esta situación, entonces el gobierno como primero pues disminuyó lo que son los impuestos, hay unos impuestos que disminuyen, y lo otro incrementa el gasto público, se va a generar como una especie de un hueco allí, y ese hueco tiene que ser cubierto, y la manera de cubrir ese hueco es empezar a mirar qué fue lo que se gastó y cómo vamos a empezar a recuperarnos, porque el gobierno no puede estar también trabajando a pérdidas. Y allí entonces lo que ellos entrarán a es a mirar cómo empiezan a incrementar los impuestos. Entonces, al incrementar los impuestos, el impuesto es lo que es más recesivo, más restrictivo, pues le están quitando la posibilidad a las personas o a las empresas de contar aquellos recursos que puedan ser destinados o al consumo o a la actividad productiva. Entonces, cuando pase esto, el gobierno tendrá que, a través de las reformas tributarias, incrementar de los impuestos y también empezar a disminuir entonces lo que es el gasto público. Allí entonces todos aquellos programas que hubiesen creado tendrán que ver de qué manera entonces se empiezan a desmontar, porque pues no puede seguir entonces cubriendo todos aquellos recursos que estaba destinando en esta época. Entonces la economía va presentando diferentes ciclos. Entonces hay épocas en que nos encontramos en recesión, en depresión, hay épocas en que nos encontramos en recuperación, o hay épocas en que nos encontramos en auge. ¿Listo? ¿Alguna pregunta en torno a los temas de hoy, jóvenes? No, señor profe. ¿Quedaron? No, profe, todo está claro. Ok, listo. Entonces ya como quedaron claros, entonces ya esta primera parte de la asignatura, que eran una conceptualización y lo que eran esos principios, es que esos principios nos llevan de lo que empezamos a ver en economía a lo que es la parte microeconómica y a lo que es la parte macroeconómica. Lo que es la inflación, el desempleo, el Producto Interno Bruto, cuando se habló de productividad, todo eso hace parte de macroeconomía. Cuando hablamos de consumidor, de la ley de la oferta, la demanda, el productor, eso hace parte de microeconomía. Entonces, a través de estos principios nos están dando como que unas nociones de qué es lo que va a tratarse la asignatura. Entonces, pues no siendo nada por más por hoy, voy a finalizar lo que es la grabación y voy entonces a tomar lo que es la lista, ¿ok? Pero permítame que me pudieran, el que empezó a grabar pudiese entonces dar finalizar la grabación, qué pena. Listo, profe, ya lo voy a finalizar. Ok, le agradezco a John Freddy Angarita por su colaboración allí.